Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta con el mundo del cine. Qué bonito, luces, cámara, acción. Tenía tiempo sin oír esas tres palabras juntas, porque en Ujú, realidad uno no lo dice así en un set, exactamente. pero como que es bonito oírlo. ¿De dónde se habrá acuñado eso? Por cierto, es interesante, ¿no? Que a lo Es- mejor nuestro invitado nos puede decir de dónde viene el origen de luces, cámara, acción. La acción sí. bueno, claro, pero yo creo que es una síntesis de la experiencia de cuando estás a punto de filmar algo que pues chequeas las cosas, como que, ok, las luces, están de fino, la cámara está rodando, ¿no? También viene Sí. el sonido, realmente, también es importantísimo grabar sonido, y después viene la acción. Ujú. Y en acciones, bueno, ahí nos vamos a meter justamente con Luis Bon, director, crítico de cine y profesor universitario. ¿Cómo están hoy en día, pues, en el mundo del cine considerando la diversidad, ¿no? Porque incluso hay lo que se refiere como a cuotas, según Ujú. entiendo. Y creo que si bien ha cambiado, hemos visto una apertura, todavía falta mucho. No sé, bueno, qué tanto pueda colaborar Luis Bon en este sentido, hasta con datos exactos. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Bien, chévere, gracias por la invitación. Y bueno, el tema de la cuota, de la diversidad, es un tema muy complicado, porque efectivamente hay ciertos estándares que Hollywood ha establecido de, bueno, los protagonistas tienen que ser de determinado sexo, determinada raza, o tienen que ser todos bonitos, etcétera. Y sí, de un tiempo para acá estamos viendo un poco como United Color Benetton. El problema es cuando esta inclusión se hace no solamente de manera forzada, que es lo que a veces pasa, no sé, con producciones de Netflix, donde tú sientes que, a juro, quieren machacar una diversidad que para efectos de la historia no está justificada. Lo que a mí particularmente me timbra un poco es lo que está pasando ahorita en el Oscar, ¿no? Hace un par de años se estableció que se supone que cuando una película va a estar nominada, tiene que tener una cuota de participación que va desde personas de diferentes razas, de diferentes nacionalidades, inclusive discapacidad, etcétera, etcétera, y todo esto termina sumando puntos a la historia. Entonces, por decirte algo, no sé, esto es un número, ¿ok? Vamos a imaginar, para que tu película esté nominada al Oscar o vaya a tener más chances, tiene que tener un 30% del crew tiene que ser latino, un 20% del crew tiene que ser African American, un 10% del crew tiene que ser asiático. Lo mismo dentro de la historia. Tiene que haber en la cantidad de personajes y la cantidad de desarrollo, la cantidad de personajes y el tiempo que tienen en la historia, una cuota de mujeres, latinos, comunidad LGBT, etcétera. Y claro, hay historias donde esto va a funcionar perfectamente, pero bueno, imagínate Scorsese trabajando con estos números, imagínate, no es una película de época. Entonces ahí es donde particularmente creo que esto termina yendo en detrimento del factor artístico. Estoy de acuerdo contigo, Luis. Hola, ¿cómo estás, Luis? Qué placer hablar Hola, ¿qué contigo. tal? Y te felicito por todo tu trabajo. Soy seguidor de todo tu trabajo, de verdad. Excelente. Gracias, Sí, gracias, gracias, igual. gracias. Qué bueno. Sí, yo, Gracias. yo creo que eso es así. También para nosotros los productores, pues aquí, por ejemplo, en Canadá funcionan, ya no hablando de Hollywood, ¿no? Que sí, uno puede hablar de Hollywood y es gigante, pero también tratar los temas a nivel local, de los fondos que puedas utilizar para hacer tus películas, como productor, ¿dónde te pone eso, ¿no? A ir a llenar unas cajitas de que sí, somos tal y tal y tal, y estamos representando realmente de una manera, digamos, genuina y que aporta a la historia o en realidad eso, es una colección de cosas para cumplir con algo y que luego seas reconocido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mismo sistema se va a ajustar porque la gente va a querer ver cine de calidad, hagas lo que hagas. Y nunca la gente Claro. se quiere sentir de alguna manera, digo yo, como burlada, ¿no? O cheated. Entonces, bueno, Mm. sí, Pero qué difícil, porque por un lado, ¿no? En medio de lo que fueron también discriminaciones importantes, claro, esta metodología está forzando así o sí a considerar, cosa que antes no ocurría. claro, Y como dicen ustedes, sí, se puede ser en muchos casos forzado, pero también le está dando oportunidad a mucha gente que antes ni siquiera era considerada, ¿no? No claro. existía para los Sí, grandes sí. productores o directores. Entonces, ahí la pregunta para ti, Luis, por ejemplo, ¿cuál sería el modelo ideal? Porque también forzado no tiene Claro. sentido, ¿no? Mira, para mí el modelo ideal, y es algo que, por ejemplo, yo suelo tocar mucho en clases, es Miles Morales como Spider-Man. Nosotros hemos visto Spider-Man tenemos acostumbrados en nuestra mente, bueno, Spider-Man es Tobey Maguire, o es Andrew Garfield, o es Tom Holland. Y de pronto viene Miles Morales, que es un Spider-Man
que es puertorriqueño, que es afroamericano y es para mí uno de los mejores Spider-Man que se han escrito, no sé, después de la segunda peli de la trilogía de Sam Raimi, que es una maravilla el guión. ¿Y por qué este Spider-Man funciona? Precisamente porque tiene sus orígenes, su historia de orígenes que tiene que ver con sus raíces, todas las historias te permiten explorar su cultura y estás arrancando de cero. No es como, por ejemplo, pasa con La Sirenita de, bueno, vamos a ponerla afroamericana porque Ah, sí, toca, o vamos a rehacer esta película y lo vamos a poner, a todos los vamos a poner chinos sí, sí. porque toca. No, 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 es también como la diferencia cuando nos vamos a Marvel, cuando tienes un personaje como Black Panther o cuando tienes un personaje como Shang-Chi, que son historias que pertenecen a un contexto cultural que vas a explorar. No es que le estás cambiando sencillamente la raza o el sexo a un personaje para decir estoy cumpliendo con la cuota. Ahí, de hecho, Mm, me parece que es pernicioso cuando lo hacen. Es así. sí. A mí hay un rol que me fastidia, que lo asocian con, por ejemplo, el tema de la servidumbre, cuando hay una película cualquiera, ¿no? Que entonces siempre Ujú. el que ofrece los servicios, por ejemplo, domésticos, entonces es un latino o una persona afrodescendiente. Sí, es parte de la dinámica, es parte de la realidad. En realidad es parte de esa Claro. dinámica que vivimos hoy en día, todavía muy presente. Pero estigmatiza también, ¿no? Entonces se sigue dando como por sentado de que sí, esos roles sí le corresponden es a los latinos, le corresponden a los afrodescendientes. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que también tiene que ver con quién está contando la historia, ¿no? Que esto es algo que también se habla en este tema, el tema de la apropiación cultural y todo esto, quién está contando qué historia, ¿no? Yo creo que si el cine que estamos hablando, porque es distinto hablar de Hollywood a hablar de cine quizás como el que hacemos nosotros en La Faena, que está como más cerca de la realidad de la gente, y estás tratando de hablar de verdades, entonces vas a retratarlas, ¿no? Y el cine documental también. Sí, si estamos hablando de Hollywood, de historias, mira, qué fino que están haciendo este tipo de cosas como los que comenta Luis con Spider-Man, que la voy a ir a ver ahora que lo Sí, dijiste. Luis. Otra cosa que también quiero acá sumar es que tal cual como lo estás diciendo, depende de quien cuenta la historia y a veces Claro. también lo que termina chocando es, bueno, vamos a poner un personaje latino, por decir algo, ¿no? Vamos a sacarlo de este rol y en vez de darle representación lo que haces es un cliché. ¿Por qué? Porque Claro, los que Un están tal cliché. vez escribiendo la historia o produciendo la historia culturalmente no entienden lo que es ser latino, afrodescendiente, etcétera. Es como esta entrevista maravillosa donde le preguntan a Denzel Washington por por qué el director de esta película tenía que ser afrodescendiente y él dice, es un tema cultural, no es un tema eh, de, de raza. de cuota, no es un tema de raza, no, no, es un tema cultural. Y Ujú. efectivamente, Ujú. tú le das a una persona de Finlandia que te cuente cómo es un 24 de diciembre en Venezuela y Y por no, más que lo documente, por más que lo vaya a ver, no no lo va a va a entender quedar como igual. nosotros lo podemos entender. No va a Claro. Es quedar igual, así. así es. Corremos, Luis, tenemos que salir ya, tenemos que, bueno, despedir porque ya nos comió el tiempo. Ya son las 2:34 y tocó hacer la pausa, pero mil gracias como siempre por tu colaboración. Luis Bon, Gracias, director, crítico gracias a de ti por la cine, invitación. profesor universitario. Cuídate mucho, feliz tarde. Nos vamos, pero en breve volveremos.